antes de nuestra era, el magnetismo ya era estudiado por sus sabios chinos. Según los matemáticos chinos, Sheng Hua fue el primero que escribió acerca del uso de la aguja magnética. Los chinos utilizaban un trocito de caña que contenía una aguja magnética, la que se colocaba flotando un recipiente con agua, indicando así el norte magnético, pero en ciertas oportunidades no servía, ya que se necesitaba estar en aguas tranquilas. En 1600, William Gilbert publicó su famoso tratado de Magnete, y también en ese año descubrió o investigó sobre las direcciones en las que está una brújula, y él también descubrió los dos polos que tienen el mar, que es el polo norte y el polo sur. Y también descubrió que si los opuestos se atraen y los iguales se repelen. A ver, los opuestos sería polo norte y polo sur, se atraen. Y los iguales, polo norte y polo norte, se rechazan. ¿Sí? Son la ley de los Quita tu cabeza. ley de los imanes. ¿Qué más? ¿Qué quitas tu cabeza? La distribución adquirida de las molaturas del hierro se conoce como líneas de campo magnético alrededor del imán. Esto se produce por la transfiguración que origina en el espacio alrededor del imán, lo que se denomina como campo magnético. Esto fue idea expresada por primera vez por el científico inglés Michael Faraday y se llamó fuerza de fuerza. A ver, un poquito. Espérame. En una clase, en un dato, habían dicho que una gota de agua tenía trillones de átomos. ¿Sí? Ahora, están hablando de metales. El cobre es un metal que sirve para conducir la electricidad. Es el mejor conductor de electricidad. En un pedacito de 1 centímetro de cable de cobre podemos tener trillones y trillones de átomos. Vamos a ponerle un número, 100 trillones de átomos, ¿sí? Pero el átomo de cobre tiene, en cada átomo tiene 35 electrones, ¿sí? Entonces imagínense 100 trillones por 35, entonces ¿cuántos millones de electrones existen en 1 centímetro de cobre? ¿Sí? Ahora, Faraday hizo un experimento en el cual coloca un imán y enreda un alambre de cobre. ¿Cómo lo hizo? De platino. Y luego Y esa fue la primera evidencia del magnetismo y la electricidad. inducción electromagnética. Él hizo de la electricidad magnetismo, ¿sí? Y hubo otra persona que del magnetismo produjo electricidad. Ahorita lo vamos a ver. A ver, continuamos. Pero se observa también que las cargas eléctricas en movimiento originan un campo magnético pequeño. Luego, corriente y magnetismo están muy relacionadas entre sí. Sabemos que los átomos se forman en la electrónica de campos positivo alrededor del cual se mueven cargas eléctricas. Y en este experimento de Ørsted, su conclusión fue que las cargas eléctricas de movimiento creaban campos magnéticos y se comportaban como electromagnetes. Y el científico Michael Faraday inició sus experimentos en 1825 tratando de igualar los experimentos de Ørsted. Y él quería provocar electricidad del magnetismo. Y en 1831 presentó sus trabajos con una conclusión
al cerrar el... Y este se genera cuando la corriente fluye a través de un conductor al campo magnético de un imán electrónico. A ver, aquí en el dibujo está el circuito eléctrico, ¿sí? El circuito eléctrico está conectado a una batería. Habíamos dicho también que los electrones van del polo positivo al polo negativo. Ese trabajo lo conectó Oersted y observó que las brújulas o agujas conectadas que tenían cambiaban de posición de acuerdo al recorrido de los electrones. Y de ese pequeño detalle se descubrió el electromagnetismo, ¿sí? Y aquí sale el resultado. La siguiente. Al cerrar el circuito eléctrico, vean cómo las magnetitas cambian de posición. Pasan a los lados. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Bueno, aquí está la bibliografía de Carl Christian Oersted. Fue físico químico danés, célebre conocido por el experimento que lo condujo a descubrir las relaciones de la electricidad y el magnetismo. Desde muy joven trabajó como ayudante en la farmacia de su padre. Recibió su título de doctor en química en 1799 y fue nombrado profesor de física de la Universidad Desarrolló estudios sobre la complejidad de líquidos y gases y fue el primero en obtener una pequeña cantidad de aluminio. ¿Entiendes, Ania? Sí, tú y también tú. Asimismo, se destacó como ilustrador y divulgador de temas relacionados con la ciencia natural. Que te quites. Estorba tu cabeza. No sé si en la primaria les pidieron limadura de hierro e imanes y ponían la limadura encima de una hoja de papel y abajo ponían el imán. Lo que sucede aquí es que polo norte y polo sur, las limaduras de hierro se ponen alrededor de los polos, ¿sí? Y queda un espacio en blanco que se nombra o lo nombró Faraday como campo magnético, ¿sí? Ahora, en el experimento que trajeron del electroscopio, yo les decía que la electrización de la regla, al colocarla cerca del anillo de un cobre, brincaban los electrones y se abrían las laminitas, ¿sí? No podemos entender ni podemos definir cómo sucede esa fuerza, ¿sí? Y tampoco podemos definir la palabra fuerza. ¿Por qué? Porque nada más observamos las interacciones que ocurren con ella. No sabemos cómo se hace. Entonces, una explicación es de que al frotar la regla con el cabello, la regla queda cargada negativamente y el cabello, las cargas positivas de la regla quedan en el cabello, ¿sí? Entonces, al acercar al electroscopio, las cargas eléctricas saltan, las cargas negativas saltan y abren las dos laminitas, ¿sí? Así es
en el campo magnético también no se observa la fuerza, sino que también si ponemos polo norte con polo sur, al acercarlas sin que las toquemos, ¿sabes? De repente ya se pegaron, ¿verdad? Y ahí hay una fuerza, esa fuerza se llama magnética. En el caso contrario, si ponemos polo norte con polo norte, queremos que se peguen y por más fuerza que hagamos para pegarlos, se desvían. ¿Sí? ¿Sí lo han hecho con los imanes? No. Tratan de pegarlo y ya que está cerquita se separan. ¿Sí? Se rechazan. Entonces, ahí está la fuerza magnética. ¿Sí? ¿El imán de dónde proviene? Hay imán natural de un mineral que se llama magnetita, ¿sí? Y es un imán permanente, es un imán natural. El electroimán, conectamos energía eléctrica a un núcleo de hierro y podemos producir también un imán, pero se llaman imanes temporales. Si desconecta la energía eléctrica, se pierde la virtud de... ¿Sí? Bien, ¿algo más? Okay. Ya, tranquila.